Unidos. En este video seremos sus guías turísticos. Aquí les hablaremos sobre arquitectura y arte en la antigua India. Para empezar, les diré que la primera civilización que surgió en la India fue la cultura del Valle del Indo. Se extendió aproximadamente entre 3300 y 1300 a.C. a lo largo del río del Valle del Indo. Entre sus ciudades más importantes estaban Harappa y Mohenjo-Daro. Lo que caracteriza a esta cultura es que junta la arquitectura y el arte con la religión. Sus tres doctrinas más importantes eran el budismo, el hinduismo y el jainismo. Entre sus dioses más destacados estaban Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Indra y Agni. En cuanto a arquitectura, hicieron uso de elementos constructivos como el arco, escaleras, cúpula y pilares. Sus edificios fueron construidos con madera, piedra y ladrillo. Sus antiguos templos y palacios fueron construidos con madera, de los cuales hoy en día ya no quedan rastros. Entre sus tipologías arquitectónicas tenemos urbanismo, vivienda, templo o cuevas budistas, vihara, chaitya, estupas y pagoda. Ahora mis colegas les explicarán un poco cada una de estas tipologías, así que acomódense y disfruten del recorrido. Bienvenidos al pabellón de urbanismo. Hoy hablaremos sobre la arquitectura de Hindú. Esta es también comparada con la arquitectura de Caldeas de Egipto. La única diferencia era que sus edificios estaban construidos con ladrillos, los cuales sus muros estaban levantados con madera. Este tipo de modelos desapareció con el tiempo, pero al volver a aparecer, esta vez fue construido con piedra. Ahora mencionaremos las características de su urbanismo y construcción de esta ciudad, la cual se llama Mohenjo-Daro o otro nombre, la Gran Desconocida. El desarrollo de esta civilización Harappa se encontró en la Edad de Bronce, en el tercer milenio, el cual hasta el momento solo se ha descubierto que desapareció en la fecha de 1600 a.C. Hasta el momento no se han encontrado ni muros ni monumentos grandes. Ahora voy a mencionar de una de sus características de esta ciudad. El principal material que se ocupó para su construcción fue el adobe, y también para sus calles pavimentadas utilizaron lo que se llama argamasa, ladrillo, mortero. Para que quede un poco claro, la argamasa ladrillo era una combinación de varios materiales, como por ejemplo la cal o cemento, agua y arena, y esta era utilizada para fijar las paredes y para cubrir sus cimientos. La ciudad se encontraba en un perímetro de 5 kilómetros y la cual estaba cubierta por una mediana muralla. Al igual, esta ciudad tenía dos áreas, la cual había la ciudadela y la ciudad más baja. La ciudadela se caracterizaba porque tenía un centro en el cual se realizaban sus reuniones religiosas o comunes, en el cual también habían baños públicos. La ciudad más baja era donde se juntaban los barrios residenciales y los graneros, en el cual solo se encontraba un solo mercado central en el que había los talleres, los obreros. En lo general, esta ciudad se distinguía por no tener ventanas, las cuales eran hechas a base de hiladas de adobe, y también sus puertas estaban colocadas a los laterales para que mantuvieran fresco el interior. También sus pisos de estas viviendas eran hechas a base de ladrillos de barro cocido. Y también un dato interesante que podríamos mencionar de esta ciudad era que sus viviendas contenían un solo baño privado, el cual tenía un efecto de letrina. Ese es un dato principal de esta ciudad. Eso sería todo por el urbanismo de los hindúes. Gracias. Acompáñenme al pasillo derecho donde veremos las viviendas de la India. Casi inexistente, mentira, es bromeando. Con respecto a las viviendas de la India, hay una gran diferencia regional por las condiciones ambientales, también las culturales. Sus casas estaban hechas de adobe y barro, con techos planos de pujab. También habían casas hechas de barro y estiércol con techo de paja. Las viviendas de las Indias eran muy sencillas porque estaban agrupadas en las aldeas por sus castas donde pertenecen sus moradores. Ellos tenían un patio cuya apertura se cerraba de noche. También dentro de la vivienda los hombres tenían un lugar solo para ellos que los llamaba veranda,
que es como un cuarto abierto por columnas alrededor de una estructura central, situado en la parte frontal de la casa. También ocupaban la sala para trabajar. En cuanto a las mujeres, ellas estaban en las estancias más apartadas de las calles y de la cocina. La estufa se mantenía alejada de las posibles contaminaciones como las puertas. También la comida, según ellos, era una fuente espiritual y gracias a eso se precavían para que no se llegase a contaminar. Les diré algunas de las características de la vivienda de India. Ellos ponían estiércol de vaca en el suelo. Para los que no saben, también es un animal muy sagrado, la vaca, ya que supuestamente el lugar estaría protegido y lleno de santidad. El mobiliario es austero. Para los que no saben qué significa, trata de un lugar nada adornado, más serio, y posiblemente sean porque eran de clase baja. No usaban sillas ni mesas, siendo los principales muebles el charpoy, que es como una especie de catre de usos diversos, y también usaban un baúl de hierro forzado donde guardaban pertenencias familiares, joyas ancestrales o ropa en casos especiales. Su sistema era cerrado con un patio interior, lo que significa que estaban muy apartados de las calles, y las casas individuales tenían un excusado que se vaciaba de un receptáculo de cerámica, como ven en la imagen, o directamente del desagüe de las calles. Bueno, espero que no se hayan aburrido con la exposición de vivienda, puesto que ahora vamos a hablar sobre las cuevas budistas. Las cuevas budistas en sí pertenecen a la categoría de arquitectura rupestre, ya que, bueno, como lo digo en el nombre, son cuevas. Son cuevas destinadas completamente a lo religioso, las cuales vendrían a ser como que piedras gigantes. No piensen que es una piedra chiquitina, es una piedra gigante, la cual es trabajada de la siguiente forma: agarran y quitan el exceso de piedras, las cuales no le dan, como que le quitan forma al templo en mente, y luego recién inician con sus excavaciones internas. Y algo curioso de estas cuevas es que acá los artesanos y demás personas podían hacer sus tallados y demás, lo cual hasta ahora es valuado por mucho a nivel mundial. Y en sí estas cuevas, en cierta forma, más allá de sus tallados y demás detalles, tendrían a tener un carácter de querer en cierta forma representar o ser similares a las cuevas normales o comunes, naturales. Por eso es que no contaban con mucha luz o contaban con mucha humedad y mucha oscuridad y demás. Una de las cuevas / templo más importantes sería el Kalaishutha, que es uno de los 34 monasterios que están, bueno, es de los más importantes y personales, de mis favoritos. Y estos se extienden alrededor de 2 kilómetros al borde de un acantilado. Y lo más curioso de esto es que estos no fueron construidos como es usualmente la construcción de base para arriba, sino que esto es absolutamente al revés. Inician acá y terminan acá. Esa es la curiosidad de su construcción. Y estas cuevas o monasterios eran dedicadas al dios Shiva, que vendría a ser el dios supremo de lo que vendría a ser la religión hinduista. Muy bien, ahora pasamos a hablar sobre los Krishnash Vihara, específicamente sobre los Nashik en Maharashtra, pues no son ni más ni menos que 24 cuevas excavadas en las colinas Tirashmi. Su construcción data de entre los siglos 3 y 1 a.C. Hoy en día representan un significativo ejemplo para tempranos indicios de la arquitectura india de excavación Vihara. Su nombre varía de traducciones, tales como espacio de descanso, albergue y patio central. Su función inicial, a diferencia de los chaitas explicados por Sergio, fue la de darle refugio a renunciantes budistas, conocidos como grupos nómadas. En esta ocasión hablaremos sobre la cueva número 10, también conocida como la cueva de Nahapana,
siendo esta la más grande del complejo. Sus espacios están compuestos de grandes salas con un patio conectado entre pequeñas celdas o cubículos, a veces con camas talladas en ellas. El material siempre es piedra. El salón tiene 12 metros de ancho y 14 de profundidad. Entrando más a detalle en las formas encontradas dentro, que destacan por su peculiaridad y fuerte simbolismo, pueden verse, por ejemplo, en el estilo de los algunos elaborados pilares o columnas de las cuevas 3 y 10, basándose en las 6 columnas octogonales sin bases que poseen entre pilastras muy esculpidas. Los capiteles de los pilares de la cueva número 3 se distinguen de los de la cueva número 10 por la forma más corta y menos elegante de la parte acampanada de los mismos, y por las esquinas del marco con pequeñas y simples figuras adheridas, cuando en el caso de la cueva número 10 se avista mayor complejidad de composición de capiteles, presentando figuras de 4 animales, uno en cada esquina. Estos son bueyes, elefantes, caballos, esfinges, etc. La parte superior del fistro está tallada con una hilera en el mismo grupo de animales bajo un riel igualmente tallado, aspirando a un estilo que podría calificarse como casi contemporáneo. Los pilares se colocan en un banco de la galería y frente a ellos hay una pantalla tallada, sostenida por las figuras de 3 personas enanas en cada lado de los escalones de la entrada. Ahora hablaremos sobre la entrada principal o la entrada central. Esta está esculpida en un estilo que recuerda un poco a las puertas de Sanchi. Las pilastras laterales están divididas en 6 compartimentos. Cada uno se representa las figuras de 2 hombres y una mujer, todos enanos, en diferentes etapas de la historia, que parece terminar en que la mujer se lleva uno de los hombres. Es un dato curioso a recalcar sobre estas puertas. Sin embargo, sobre las puertas también están 3 símbolos: el árbol Bodhi, el Bhagdova y el chakra, con adoradores a cada lado, y también hay un Varapala o un portero sosteniendo un ramo de flores. Bueno, Darinka, gracias por la introducción, pero ahora sí viene lo chido. El Chaitya es un tipo de templo budista junto al stupa y la vihara, que son las principales tipologías de templos budistas en la India. Por lo general, estas se encuentran excavadas en cuevas, como por ejemplo el Chaitya de la cueva de Karli. Este era un monasterio budista. Esta chaitya es conocida por ser la más grande de toda la India, con una superficie aproximada de 41 metros de largo, 15 metros de ancho y 14 metros de alto. Contaba con un amplio pórtico de 5 metros de largo y 14 metros de ancho. En ella se encontraban 2 grandes pilares ortogonales, como podemos observar en la imagen. También podemos observar que en la fachada del edificio se hallan inscripciones y grabados que relatan la rivalidad entre los Shatavahana y los príncipes locales Kashaharata. El pórtico posee una galería superior en la que se cree que se encontraban los músicos, y a su vez todas las paredes del pórtico se encuentran decoradas. El Chaitya cuenta con 3 vanos de acceso, cada uno permite acceder a las diferentes naves del Chaitya. Las Chaitya generalmente son de planta rectangular y se dividen en 3 naves, la central más grande que las laterales, y la Chaitya de la cueva de Karli no es la excepción. En este caso, las diferentes naves se separan por hileras de columnatas de base escalonada y de capiteles con forma de flor de loto invertida, que soportan a su vez una bóveda de medio cañón formada por arcos kudu. ¿Qué es una bóveda kudu?, se preguntarán. Estos son arcos indios de forma ligeramente apuntada. Este es un ambiente cerrado, pero posee un ingreso de luz a través de un gran vano elevado en la fachada de la nave central, formada por un gran arco kudu. En la parte más profunda de la nave central se encuentra una stupa, que en este caso es un gran monolito esculpido in situ, es decir, que fue esculpida en ese mismo lugar. Respecto a la decoración, se pueden observar numerosos elefantes en la fachada y estatuas de personas en los vanos de ingreso. De igual forma, se los puede observar en los abacos invertidos de la columnata, que poseen parejas de elefantes, los cuales son montados por parejas humanas, dando una sensación de estar observando una especie de procesión. Y esto tiene sentido, ya que generalmente las chaityas tenían la función funeraria y un punto de peregrinación para los budistas. Las estupas eran un monumento funerario de peregrinación creado por el emperador Ashoka en el siglo III a.C. Estos monumentos guardaban reliquias y, según la tradición de la antigua India, tras la cremación de Buda, sus reliquias guardaron en 8 partes que se repartieron a 8 reyes que le habían rendido homenaje.
Estos representaban la mente abierta, el cual guiaba el estado espiritual. Estéticamente representa el cuerpo de Buda, su palabra y su mente que enseñan el sendero del despertar. Sobre una plataforma, la cual llamada Medit, el cual es un altar sacrificial que representaba la tierra, y se elevaba el cuerpo central semiesférico, que representa la bóveda celeste. Este se encuentra en palizada cuadrangular llamada Dharmika, que hace referencia y simboliza la residencia de la divinidad que protegía parte superior del eje del universo, también llamado Yashti, que atraviesa la bóveda. También simboliza la doctrina budista y sus elementos cómicos. Tienen una base de forma cuadrada, la cual representa la tierra, la bóveda hemisférica en la parte celestial, la terraza es la residencia de los dioses. La decoración representa las avatas, es decir, las historias de las anteriores vidas de Buda. Está ubicada a 68 kilómetros al norte de la ciudad de Bhopal. Es un verdadero templo de arte budista en su expresión más acabada. El emperador Ashoka, que recientemente se convirtió en budista, decidió que aquel sitio era perfecto para que los mejores monjes pudieran dedicarse a sus tareas espirituales. Con 17 metros de alto y rodeado por una balustrada de piedra en 4 entradas principales de arcos esculpidos, es un conjunto imponente. Sus puertas de acceso, llamadas tornas, muestran un relieve de los pasajes de la reencarnación de Buda. Los arcos tenían representado las leyendas budistas de la vida durante la época de la construcción, hace más de 2000 años, con una cúpula considerada cercana a la perfección y rematada por un triple parasol. La estupa de Sancho posee también una terraza que era empleada para el tránsito de los rituales. Bueno, ya terminó la exhibición de la arquitectura hindú, pero eso no significa que se haya acabado todo, porque nos falta hablar sobre el arte hindú. El arte hindú dependía más que nada de una conclusión paradójica y hablando un poco más allá incluso de una filosofía, ya que ellos intentaban reflejar en el arte la incertidumbre o la búsqueda de las respuestas a, por ejemplo, lo que vendría a ser qué es la perfección, el cambio, la eternidad, el tiempo, la trascendencia. Son temas pesados que ellos han intentado reflejarlo en su arte. Y justo porque ellos han intentado como que reflejar sus cuestiones o intentar buscar alguna respuesta a las mismas, es que su arte es bastante característico. Cuenta con características como que ellos tenían en sí un gran dominio del dibujo, al igual que ellos más que nada intentaban como que reflejar todo con una base muy estética, como que todo tenía que ser hermoso y perfecto. Otra cosa que vendría a destacar bastante es que se manejaba mucho la voluptuosidad, tanto en hombre como mujer eran bastante voluptuosos, pero hablando en tanto el cuerpo de la mujer, más que nada vendría a reflejar mucha sensualidad, fertilidad, y algo bueno destacable es que el arte hindú representa bastante el erotismo, pero ya dejando ese tema a un lado, también vendría a representar, por ejemplo, la figura femenina, árboles, agua, animales, mucho arte referido a su religión, al igual que la arquitectura, casi todo es en torno a la religión, y como ya lo mencioné antes, sus cuestiones alrededor de la vida. Gracias, Andrea, por esa introducción. Ahora permíteme guiar al grupo al sector de la pintura. Aquí les hablaré sobre los frescos de las cuevas de Aján. Estos trabajos artísticos empezaron alrededor del siglo II a.C. Representaban escenas de las Jatakas, las vidas anteriores de Buda. Este fresco tenía una función religiosa y educativa, pues nos mostraba cómo era su vida. La técnica empleada fue la técnica mixta entre el fresco seco y el fresco falso. Los colores utilizados fueron el rojo y amarillo ocre, el negro, el blanco, el azul y el verde. No utilizaron el dorado. Este fresco representa el círculo de vida de Buda. Se hallaba en el techo de una de las cuevas, pero también se podían hallar otros frescos en los muros
y en los pilares. En las pinturas de Ajanta podemos ver los 6 principios arquitectónicos de la pintura india: la representación de la forma, el respeto por las proporciones, la evocación de los sentimientos, la expresión de la gracia, la reproducción del objeto, la reproducción de la esencia del objeto antes que de su representación realista, y la reconocida técnica en el uso de los colores. La mayoría de estas obras se utilizó pasta de barro con pintura mezclada con pigmentos de vegetal y animal. Gracias a esto duró siglos, también porque el lugar fue abandonado y era muy frío. Ahora pasaremos a ver otra tipología. Otra tipología a resaltar es la orfebrería, que data de los hallazgos de Mehrgarh, llamadas civilizaciones de Harappan y Mohenjo-Daro entre 7000 y 5000 años antes de Cristo, en Baluchistán, Pakistán. Fue la primera civilización urbana de la región del Valle del Indo. En Harappan sus orfebrerías eran en formas antropomorfas como animales, vegetales, árboles y representaciones sexuales femeninos. Gracias a sus creencias, y ellos les tomaban mucha importancia a los órganos sexuales femeninos por su fertilidad. Principalmente en las mujeres se usaban más joyas, los hombres no lo usan tanto, y ya cuando ellos fallecían no eran enterrados con sus joyas como los egipcios, sino que esas joyas pasaban a sus herederos. Los adornos corporales y trabajos de metal en la cultura Harappan dieron inicio a realizar cuentas redondeadas, donde los pasaban por una cuerda fina y lo iban tallando hasta darle la forma que ellos deseaban. Y se estarán preguntando cuál eran los tipos de materiales que ellos usaban. Pues antes de eso cabe recalcar que ellos eran unos expertos artesanos e iban experimentando qué tipos de materiales usaban o servían para hacer sus joyas y sus orfebrerías. Siguiendo con eso, los materiales eran las conchas, semillas, ágata, amastita, cornalina, lapislázuli. Algunas de esas piedras fueron calentadas para darle un tono rojizo. Terminando ya con este periodo de Harappan, ellos siguieron extendiendo los materiales y comenzaron a usar el bronce, el cobre que se extraía originalmente de Harappan, en Baluchistán y Rajastán, la plata, oro, y lo hacían en collares simples. En bandas para usar en la cabeza, brazaletes y otros adornos de metal fundido. Los trabajos de metal en el apogeo de la cultura india, eran esos tipos de joyas que simplemente la gente de clase alta solía usar. Los de clase baja no lo usaban, por obvias razones. Estas joyas eran utilizadas para taparse los oídos. También se ponían anillos en los pies, o en los dedos, de un metal blanco, lo cual lo veo algo innecesario, pero posiblemente lo hacían para recalcar que son de la clase alta o por sus creencias espirituales. El oro sigue siendo un metal muy utilizado y súper importante para las creencias de los hindú. No se olviden que también la plata para ellos eran joyas súper importantes y sagradas, siendo el oro un símbolo del sol por ser incorruptible, considerándolo también como un símbolo de inmortalidad.
y la plata más bien como un símbolo de fría luna. Y nos olvidaba decirles que, como saben que también el oro es el único metal que solamente se utiliza en joyerías tradicionales y súper deslumbrantes. Ojo que es en ciertas partes de la India, no en a terminar con orfebrería y la obsesión de los hindúes con el oro, que aquí viene la parte que fue utilizado en orfebres, obviamente, para seguir enseñando cosas artísticas, en el que se ocuparon piedras preciosas y semipreciosas. Eso es todo, gracias. India es conocido por la calidad que tiene sus telas, y estas han jugado un papel fundamental en el desarrollo como sociedad. Un ejemplo de esto son las vestimentas típicas que tienen los hindúes. Estas están relacionadas fuertemente con el género, con el estatus social y en algunos casos hasta con la religión. Las telas de la India hasta el día de hoy se realizan de algodón, de seda o de chifón. Cuando hablamos de vestimentas típicas de las mujeres, se nos viene a la mente el típico sari. Esta es una tela trabajada de entre 4 y 9 metros de largo y 1 de ancho. Cada pequeño detalle de la tela tiene un porqué, desde pequeñas decoraciones de oro hasta de plata, y desde la calidad de su material que se basa en el estatus social que tiene su portador, hasta el propio color del sari. Por ejemplo, el sari rojo se le asocia para las bodas por representar bienestar y pasión. El blanco se lo relaciona con el luto y el amarillo es asociado con la maternidad. El sari puede llevarse con una falda larga conocida como peikot. Ahora bien, cuando hablamos de vestimenta típica de los hombres, podemos hablar del dhoti, la cual es una pieza rectangular de algodón, generalmente de color blanco o crema, que se enrolla alrededor de la cintura y se une pasándola por el medio de las piernas. El dhoti es usado por el clima cálido, ya que al ser una especie de pantalones anchos son bastante refrescantes. El dhoti suele ir acompañado del kurta, una camisa sin cuello que cae hasta las rodillas. Usualmente la kurta también es acompañada por una túnica larga de cuello cerrado llamado sherwani. El más importante grabado que podemos tener en la cultura india es Selpashupati. El sello fue descubierto en 1928. Este representaba una figura sentada, la cual era posiblemente Trisipalik, el cual era considerado como el señor de los animales y se representaba a menudo con 3 cabezas. Se asociaba con un búfalo de agua, el cual tenía una postura como la de un ritual y el cual era considerado como Proto-Shiva. El sello está hecho de esteatita con un tamaño de 3,56 centímetros por 3,53 centímetros, con un espesor de 0,76 centímetros. Se puede apreciar la figura humana en el centro, sentado en una plataforma mirando hacia adelante con las piernas cruzadas. Los brazos se apoyan ligeramente sobre las rodillas, con los pulgares lejos del cuerpo, 8 pequeños y 3 grandes brazaletes que cubren sus brazos. Su pecho está repleto de collares y una doble banda la cual envolvía su cintura. La figura tiene un tocado alto y está elaborada con una estructura central con un diseño de abanico, flanqueado por 2 grandes cuernos estriados. La figura tiene 4 animales salvajes, un elefante, un tigre, un búfalo de agua y un rinoceronte. Bajo la tarima que se encuentran 2 ciervos o cabras montesas mirando hacia atrás, de modo que sus cuernos casi miran al centro. En la parte superior hay 7 pictogramas, con el cual el último hacia abajo, aparentemente cambiado posición por no haber espacio. El cáliz de Mehrgarh. El cáliz de Mehrgarh proviene del Valle del Indio, o más específicamente hablando, del sitio arqueológico de Mehrgarh. Se dice data del 3000 a.C. y consiste de una pequeña vasija, obra de alfarería sin esmaltar, decorada con patrones de cabras montesas y bandas geométricas de puntos y anillos. Esta es de tonos bicromáticos a partir de los tonos terrosos que se encuentran tanto en su base de apoyo cerámica como en la pintura empleada sobre la misma. Su función aún al día de hoy es incierta, aunque a pesar de las tradiciones hindúes que históricamente desalentaron el uso de cerámica para utensilios como
vasos y platos, debido a sus cortas medidas de 7 por 10 centímetros, se puede suponer que fue de uso personal, quizá para bebidas, quizá para maquillaje, etc. Posee una ligera abrasión en el borde y residuos de cal debido al paso del tiempo. Hoy en día es un arte cultural que todavía se practica ampliamente en el subcontinente indio, habiendo desarrollado y perfeccionado amplitud de técnicas y nuevos estilos. Mucho conocemos sobre las esculturas romanas, griegas, egipcias, etc. Ahora hablaremos un poco sobre las esculturas hindúes. Los hindúes se destacaron por hacer que sus obras representaran a sus dioses, los cuales los asociaban con fenómenos naturales y sus creencias en la reencarnación. Desarrollaron sus destrezas en altos y bajos relieves en sus torres y sus cúpulas de sus templos. Un dato curioso que se puede mencionar sobre las obras de hindúes era que ellos se concentraban a detalle en hacerlas con formas eróticas y sexuales, precisamente iban vinculadas al misticismo. Un buen porcentaje de sus obras eran colocadas afuera de sus templos para honrar a sus dioses o semidioses. Bueno, entre esas obras de esculturas podemos mencionar una de las que ha despertado demasiado interés en los investigadores y es muy desconocida, la cual es conocida como Mohenjo Daro Dancing Girl o bailarina negra. Esta escultura de bailarina negra se destaca por tener un gran naturalismo y su actitud tan relajada, lejana de cualquier concepción sacra neolítica. El material que se utilizó para esta escultura fue el bronce, mide aproximadamente 10,5 centímetros de alto y como podemos apreciar se destaca demasiado su silueta tan relajada que tiene esta escultura y muy común en las mujeres. A la vez se puede apreciar su perfección en su acabado, la cual se asemeja mucho a lo que muchos siglos después surgiera en las esculturas griegas. Como podemos ver, tiene un rostro ancho y pequeño, al igual que su nariz es ñata y ancha. Porta unos labios gruesos, ojos cerrados y un cuello demasiado estrecho. Su cuerpo es pequeño, con proporciones pequeñas y a la vez está desnudo. Como podemos ver, tiene en un brazo izquierdo 14 brazaletes y en el lado derecho contiene 4 brazaletes. Y en el cuello lleva un collar el cual tiene 3 dijes. Sus brazos son anormalmente delgados, el cual uno lo tiene agarrado en la cadera y el otro recostado sobre su pierna, la cual le da una posición relajada y que tiene una seguridad en sí misma. Esta escultura es posada sobre un pequeño soporte, el cual porta unos pequeños dibujos o sellos con representaciones animales. A lo que se puede apreciar es una serie de códigos que hasta la fecha no se ha logrado descifrar. Con eso concluimos las características de esta escultura. Gracias. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos los que han asistido por este recorrido y muchas gracias a los guías de este recorrido también. Han hecho un trabajo estupendo y esperamos poder verlos pronto en una mejor situación, una situación mucho más favorable. Y por favor no se olviden que si este video llega a la poderosísima meta de un like, vamos a subir un TikTok. Muchísimas gracias y nos vemos.